las 8:15 y queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Partido Comunista por la región metropolitana y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola Patricio, buenos días, gusto en saludarte. Sí, lo mismo decimos nosotros, diputada. Bueno, parto preguntándole, ¿con qué sabor se queda luego de la tramitación de la ley corta de ISAPRE? Bueno, a ver, más que sabor, lo que creo que es importante plantear y analizar es la situación concreta que tuvimos que enfrentar respecto de esta crisis, ¿no? Una crisis que se veía venir, yo creo que es evidente que el sistema privado de salud en Chile fracasó. Eso es algo que varios hemos dicho, era la crónica de una muerte anunciada desde el momento en el cual lamentablemente en algún momento el presidente de las ISAPRE decía públicamente que ellos no estaban en condiciones de atender personas enfermas. Y eso da cuenta de que efectivamente es un sistema que no está preparado, un sistema que discrimina por edad, por sexo, por género, digamos, un sistema que genera, que no permite la adscripción cuando existen preexistencias y que además durante mucho tiempo estuvieron cobrando de manera excesiva a sus afiliados. Esto trajo como consecuencia que la y los afiliados tuvieran que llevar adelante procesos judiciales donde finalmente la Corte Suprema logró un fallo o genera un fallo, ¿cierto?, a favor de las personas que da cuenta de que hay que hacer una devolución de esta cantidad de recursos que se cobraron de más, que son hartos recursos, estamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares que fueron cobrados de más, y bueno, y eso trae como consecuencia finalmente que el gobierno de turno tiene que asumir la responsabilidad de buscar un mecanismo para poder aplicar este fallo, considerando que al hacer un estudio de la situación y las consecuencias que esto podría traer, las propias ISAPRES plantearon de que, y también así la superintendencia, de que una situación de este tipo y una aplicación del fallo sin un mecanismo de cobro, finalmente iba a traer como consecuencia la insolvencia de muchas de estas instituciones, por lo tanto iba a traer como consecuencia que las y los afiliados iban a quedar en una situación de desprotección de cobertura de salud, entre ellos un corralito, que significa que durante por lo menos el plazo de un año no iban a poder cambiarse institución, iban a tener que pagar de sus propios bolsillos sus prestaciones y además las ISAPRES no iban a cumplir con el pago de las devoluciones. Entonces, el peor de los mundos era dejar esto sin ley. Yo no quedé 100% conforme con lo que quedó como ley. Hubo una comisión mixta, el Senado se tomó más de 7 meses de tramitación, la comisión mixta más tiempo del que debía, hubo un tironeo donde hubo personas que trataron de generar un perdonazo a través de una mutualización. Entonces, fue un debate bien complejo, bien difícil. Se nos ha acusado a quienes aprobamos la ley incluso hasta de un perdonazo o algo por el Ujú. estilo, cuestión que no comparto. Entonces la verdad es que ha sido un debate complejo, bien ingrato, difícil, pero bueno, finalmente hay una ley, se va a hacer devolución y va a haber un camino transitorio que va a permitir que no solamente se haga la devolución a los afiliados, sino que además que se empiece a discutir desde ya algo más profundo, que es que cuál es el sistema de salud que necesitamos y queremos. Ya. Nosotros hemos dicho en más de alguna oportunidad la importancia de que la ISAPRE incluso evalúen transformarse en seguros de segundo piso complementario y que el foco lo pongamos en transformar este sistema de salud en un seguro único, fuerte, público, que permita dar cobertura a todos los chilenos y chilenas. Sí, en esa línea, diputada, porque hay dos cosas que yo creo que nadie puede discutir. Primero, que se legisló en condiciones muy imperfectas, y segundo, contra el tiempo, que de alguna manera está relacionado con lo primero. Pero para quienes piensan que esto fue de alguna u otra manera un salvataje, creo que es atendible vislumbrar cómo pasamos entonces a la solución de fondo, ¿no? O a la transformación de fondo, que en buena medida está vinculada con lo que se ha llamado la ley larga. Ayer teníamos acá en el estudio a dos importantes dirigentes del oficialismo, al secretario del PPD, José Toro, y al presidente de Comunes, Marco Velarde, y los dos eran pesimistas que con esta correlación de fuerzas, que es la misma en relación a la ley corta, se puede avanzar en transformaciones más estructurales en el sistema. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, como presidenta de la Cámara, pero también como dirigente política del oficialismo. Sí, bueno, a ver, yo creo que es muy importante en esto tener en cuenta de que la salud debiera ser un derecho fundamental de todos los chilenos y chilenas.
Y la situación que se vivió con esta ley corta de ISAPRE dejó en evidencia que hay una crisis profunda del sistema de salud y particularmente el sistema de salud privado. Logramos además dentro de la ley fortalecer FONASA, que yo creo que es un elemento que se ha dicho poco, pero que es importante ponerlo sobre la mesa con la creación de esta modalidad complementaria de cobertura que va a permitir que aquellas personas que han migrado del sistema privado al sistema público, que han quedado incorporados a los tramos más altos de FONASA, puedan tener un mecanismo complementario en el cual van a poder de alguna u otra manera seguir haciendo uso del sistema privado, pero buscando un camino, ¿cierto?, de complementariedad en el pago y también de la cobertura. Y yo creo que eso es un elemento relevante porque además va a permitir ir descongestionando no solamente el sistema público en función de todo este traspaso que hubo durante los últimos años de afiliados, sino que también ir generando una mixtura dentro de la cobertura de atención. Ese es un punto que quiero destacar porque para mí es un paso a un debate más de fondo. Es evidente que las ISAPRES por sí solas, en el mecanismo de funcionamiento, en la lógica de funcionamiento que tienen, no se sostienen. Y hay que hacer una discusión de fondo, y en eso tanto el oficialismo como la oposición requerimos de poner atención en aquellos puntos en los cuales tenemos más coincidencias que diferencias para poder dar solución a largo plazo. Lo que hicimos con la ley corta es una solución de corto plazo a un problema muy particular que da cuenta de una expresión concreta de la crisis, pero no es la solución definitiva. Es evidente que acá hay que pensar, mire, puede que haya dificultad con los votos. Evidentemente el oficialismo, en este caso el gobierno, no tiene mayoría por sí sola. Pero también hay muchos parlamentarios y parlamentarias independientes o de otros sectores como del Partido Demócrata, amarillo, incluso dentro de la derecha, que yo estoy segura que tienen conciencia de lo que significa esta crisis para la y los usuarios y el problema que para los chilenos y chilenas significa el problema de la salud. Y que van a poner en el centro ese interés por sobre incluso sus propias convicciones particulares o sesgo ideológico. Yo espero que eso sea así, confío y en ese sentido quizás tengo una mayor esperanza en que va a primar la cordura y que vamos a tener posibilidades de entrar al fondo de esta discusión y tratar de encontrar soluciones más de largo plazo que la que hemos encontrado en esta oportunidad, que evidentemente no deja a nadie contento. Ayer incluso las propias ISAPRES salieron alegando de que no estaban conformes con la ley corta. Bueno, probablemente quizás algunas vieron una posibilidad de responsabilizar directamente al gobierno, tal como en algún momento lo hicieron en la Comisión de Salud, en la cual llegaron a responsabilizar a la Corte Suprema, al gobierno y a otras entidades. Entonces hay que tener ojo con esto, porque muchas de las personas que ahora están diciendo que aquí esto era a favor de las ISAPRES, en fin, no solo se equivocan con ello, porque ellos no están midiendo de que si no hubiese habido ley corta y se hubiese aplicado el fallo tal y como estaba, la insolvencia de muchas de estas ISAPRES, es decir, la quiebra de muchas de estas instituciones, hubiese significado que a los usuarios no le hubiesen devuelto los recursos, para que lo tengamos claro, y en segunda instancia, no solamente el corralito, el pago de sus propios bolsillos, y por lo tanto una situación muy compleja de crisis incluso económica en la atención de salud, sino que además hubiese significado concretamente que las ISAPRES no hubiesen pagado ni devuelto ni un peso. Entonces, para que también eso quede claro, porque acá se está apuntando con el dedo de una manera sumamente injusta a quienes votaron a favor, pero también al gobierno que trató de encontrar el camino más adecuado y más viable, considerando la correlación de fuerza además que teníamos en el Parlamento. Sí, esto que usted señala, diputada, nos remite a un tema más general o más de fondo. Y aprovecho de vincular esta discusión con lo que va a ocurrir en 2 semanas más, que es el mensaje presidencial, ¿no? Porque llegamos a ese tercer mensaje presidencial sin pacto fiscal, sin acuerdo en pensiones, con las dificultades evidentes que hemos visto en los debates legislativos sobre salud, y en un contexto en el que algunos señalan que esta oposición, que políticamente se despliega de manera prevalente en el Parlamento, es la más obstruccionista que hemos tenido en los últimos 34 años. Incluso más que la del gobierno anterior, que entre paréntesis se dio en circunstancias bien particulares.
¿Cómo ves esto? Porque hay algunos que ven una suerte de desaliento también en el gobierno o de conformismo en el sentido de que mucho más no se puede avanzar. Eh, para efectos también de cómo vislumbrar los problemas del país en el mediano y largo plazo, porque en 2 años más va a haber un nuevo gobierno, puede que incluso eventualmente sea de derecha, y estos problemas que hoy día no se resuelven van a seguir estando ahí y probablemente con mucha más fuerza. ¿Cómo ve eso, el rol de la oposición en el Parlamento a propósito de esta circunstancia, pero en esta perspectiva más general? Sí. A ver, bueno, yo creo en esto que cada persona tiene su rol, ¿no? Cada Ujú. sector político tiene su rol en la medida que es o no parte de un gobierno. Yo creo, Patricio, que en ese sentido, bueno, todos hemos sido, a nosotros nos ha tocado estar en la oposición, también nos ha tocado estar en el oficialismo, y claro, siempre estar en el oficialismo y tener que hacerse cargo, de alguna u otra manera, tiene una responsabilidad que pareciera ser un poco más compleja que lo que significa estar en la oposición, porque siempre es más fácil, digamos, mirar las cosas desde el lado al frente. Sin embargo, yo quiero decir con eso que ninguno de los dos sectores políticos, ni el oficialismo, ni la oposición, independiente del lugar en el que se encuentren, están libres de responsabilidad. La ciudadanía hoy día nos mira a todos quienes estamos legislando, a quienes tomamos decisiones, y nos mide de alguna u otra manera con la misma vara y con la misma mirada crítica de no ser capaces de ponernos de acuerdo. No es una buena noticia para Chile que el sistema de pensiones no logre ser modificado. Está claro que tal como lo decíamos con el sistema de salud y las ISAPRES, también hay un problema y una crisis grave en el sistema de pensiones hace mucho tiempo. Hoy tenemos un sistema de capitalización individual que no da cuenta de la necesidad de la ciudadanía. Las y los adultos mayores viven con pensiones de pobreza. Eso es una realidad de la que todos y todas, de derecha a izquierda, de centro, de independientes, debiéramos estarnos preocupando y haciendo cargo. Por lo tanto, obvio que es muy preocupante que la reforma de pensiones esté estancada. Es preocupante que el desarrollo económico y el crecimiento económico de nuestro país no esté teniendo la prioridad que corresponde. Yo quiero valorar la actitud del senador José García Ruminot, presidente del Senado, militante de Renovación Nacional, que a cuenta de algo que no es menor y que fue su voluntad ante la convocatoria que nos hizo el presidente de la República, tanto a él como a mí y a las mesas del Senado y la Cámara, donde además estuvieron los vicepresidentes que representábamos distintos sectores. Estaba el senador Walker, que es del Partido Demócrata, el diputado Rivas, que es independiente, el diputado Erika Edo, que es de la Democracia Cristiana, quien habla, y el senador García Romino, que participamos de una reunión donde el presidente nos convocó a poder desarrollar un aporte, un apoyo, un compromiso de trabajo conjunto en función del crecimiento económico, el desarrollo económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal para poder hacer avanzar una agenda económica que propicie y empuje el crecimiento. Eso también es un deber y es una responsabilidad. Por eso es que se plantearon 21 proyectos de ley en función de esa dirección, donde nosotros como mesa no podemos garantizar que se aprueben, ni que todo salga adelante, pero sí que al menos se discuta, se tramite y se lleven adelante acciones que permitan avanzar en esta dirección. Y en ese sentido, yo con esto termino, Sí. Patricio, me parece que es muy importante que quienes estamos en política, quienes estamos tomando decisiones, hagamos propias las demandas de la ciudadanía. La Ujú. seguridad pública es una demanda de la ciudadanía y hay que hacerse cargo también de resolver esos problemas. Entonces, ya hay una agenda, un fast track legislativo que se viene trabajando ya desde periodos anteriores que nosotros hemos decidido asumir y además complementar con nuevos proyectos de ley que estamos trabajando y que el lunes 20 vamos a dar a conocer. Entonces, digo con esto, lo importante, más que estarnos calificando quién obstruye más, quién obstruyó menos, pasándonos cuenta del periodo anterior, de este periodo, yo creo que lo más importante en este momento es que nos pongamos de acuerdo. Si hoy hay una baja aprobación del Congreso, de la Ujú. política, de los partidos, incluso de los gobiernos, es porque no hemos sido capaces en el conjunto de quienes estamos en política de responder las necesidades más urgentes de la ciudadanía porque no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que el llamado y el objetivo debiera estar puesto en ese foco más que en otra cosa. Diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. ¿Aló? ¿Perdón?
Aló, diputada. Sí, la estaba despidiendo, entre otras cosas, porque entiendo que tiene otro compromiso ahora, así es que le estaba dando las gracias por esta conversación. Ah, ok, muchas gracias Patricio, que esté muy bien. Y bueno, espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por la Sí, invitación. vamos a retomar la conversación. Que tenga un buen día, diputada. Eh, Adiós. Ahí estaba la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, dándonos su apreciación sobre lo que está ocurriendo con la discusión en salud, particularmente lo de las ISAPRES, que todavía tiene coletazos que vamos a seguir analizando, el marco legislativo más general, que se ve evidentemente complejo para el gobierno. Sin embargo, la diputada se muestra optimista, o al menos con una moción de buena voluntad respecto a lo que podría ser un sector de la oposición, y todo esto en el contexto de que se nos viene el mensaje presidencial y se empieza a instalar la pregunta de cuánto puede mostrar el presidente de la República, estando ya en su tercer mensaje al país y por lo tanto penúltimo. Son las 8:31, breve alto y a la vuelta nuestro panel de conversación diario.